Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación para inaugurar estas jornadas en torno a la celebración del Día Mundial del Corazón. Permitirme un inciso para disculpar a la presidenta, que se encuentra en viaje, que tenía previsto hacer la inauguración de estas jornadas, pero se encuentra en viaje oficial, y también disculpar a Ana Pastor, que yo creo que la mayoría de las personas aquí presentes conocen perfectamente, que le hubiera encantado estar aquí, pero por motivos prácticamente de imposibilidad material, pues agradece, por supuesto, la invitación y disculpa enormemente y con todo el dolor de su corazón no poder asistir aquí. Como ya sabrán por la información que se ha puesto en común, que la jornada se dividirá en dos sesiones, ¿no?, organizadas en torno a sendas mesas de conversación compuestas por especialistas en la materia que hoy vamos a tratar, así como por representantes de los grupos parlamentarios de este Congreso de los Diputados. La primera sesión se enfocará sobre la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la desigualdad. La segunda planteará los retos que nuestro país debe asumir para encabezar en Europa la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. De manera previa a estas dos sesiones, justo después de mi intervención inaugural, el médico cardiólogo Julián Pérez Villacastín, de la Sociedad Española de Cardiología, nos ilustrará con una conferencia magistral, de tal manera que le pasaré la palabra de inmediato, no sin antes compartiros un par de consideraciones. Poco es lo que yo podría aportar desde el punto de vista médico a un debate enmarcado en el Día Mundial del Corazón, pero sí hay una reflexión que como jurista, legisladora, no puedo dejar de plantear. Y se trata de una reflexión sobre la relación estrecha que existe entre la salud pública, la justicia y la ley. Todavía resuena en nuestros cuerpos el impacto que hemos sufrido a consecuencia de la crisis de salud pública global que ha supuesto la pandemia de COVID-19, y nuestras conciencias se han visto dramáticamente sacudidas por dos evidencias. La primera, cuán importante resulta que las políticas de Estado se dirijan a garantizar unos sistemas de salud universal lo suficientemente robustos, y la segunda, que si bien las enfermedades no discriminan a priori entre unos y otros cuerpos, a nadie se nos escapa tampoco que el impacto de las enfermedades, por lo general, no es el mismo según sea el grado de bienestar material que cada cual ha disfrutado durante los primeros años de su vida. Por todo esto, me parece tan destacable que una jornada como la que ahora estamos iniciando dirija sus llamadas de atención a la importancia que tienen los hábitos personales en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, en particular y de cara a disfrutar de una vida saludable, de manera más general. Pero que también, de la misma forma, no deleguemos la responsabilidad de la salud en la conciencia privada de la ciudadanía, por muy importante que ésta resulte. Los poderes públicos, los órganos ejecutivos y legislativos, son instituciones tan responsables, en primer término, de cuidar de la salud de nuestra ciudadanía como lo son los hospitales, las clínicas y, si me permitéis hacer ese símil. Por eso resulta tan relevante que en la jornada de hoy seamos tanto los especialistas de la salud como los políticos y legisladores quienes mano a mano discutamos sobre cómo trabajar en un enfoque integral la salud de las personas que están a nuestro cuidado en todos los sentidos. Sin más demora, dándos las gracias por esta invitación y por la participación a estas jornadas, y deseándos una provechosa jornada, paso la palabra al doctor Pérez Villacastín. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias por la invitación, por permitirnos, y cuando digo permitirnos me refiero a la Sociedad Española de Cardiología a través de su fundación que preside Andrés Íñiguez, y gracias a la colaboración de Novartis podemos estar aquí presentando unos proyectos que son muy sencillos, concretamente dos. El primero ha sido hacer un screening a los diputados y a las personas que trabajan en la casa, con simplemente la intención de conocer cuál es su riesgo cardiovascular. Unas 300 personas han venido voluntariamente, un screening tremendamente sencillo. ¿Cuál es la sorpresa para ellos, no para nosotros? Que casi la mitad tienen factores de riesgo que predicen riesgo moderado o alto a 5 o 10 años de problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 o 10 años tienen una probabilidad entre el 5 y el 10% de tener un infarto, un accidente cerebrovascular o morirse por un problema cardiovascular. Había más mujeres que hombres en este reparto, y la edad media era 49 años. Es decir, que estamos ante algo que está ahí presente, que muchas veces no somos capaces de detectarlo porque no da síntomas. Y cuando da síntomas realmente muchas veces es muy tarde. Pero además de ese proyecto traemos el proyecto de pactos. Venimos a pactar, con lo que les gusta a ustedes pactar, ¿no? Creo. Sí. Intentarlo, por lo menos. Pues la palabra pactos para nosotros tiene
un significado importante porque cada letra se le asigna un factor de riesgo. Entonces, no quiero examinar a nadie, pero si decimos qué significa la P de pactos, un factor de riesgo que tiene que ver con un manguito que se pone en el brazo, por dar alguna pista, la presión arterial. La A, ¿de qué podría venir? Algo que hacemos todos los días al menos 3 veces, a no ser que hagan ayuno intermitente. La alimentación, con lo cual esto es fundamental. La C son 2 cosas, una dentro de los vasos sanguíneos, el colesterol, y otra fuera, la contaminación. Aprovechamos para hablar de los factores de riesgo que tanto daño nos hacen. La T del tabaco. Se ha hecho mucho por el tabaco, pero todavía queda mucho por hacer. Las mujeres ahora fuman más que los hombres en las estadísticas, quizás porque nos hemos volcado más en decir a los hombres lo peligroso que es el tabaco, pero las mujeres están sufriendo ahora esas consecuencias. Y me queda la O y la S. La O relacionada con la obesidad, el sobrepeso, y la S con la salud mental, que es fundamental porque va muy relacionada con el sedentarismo y esto va relacionado con la obesidad y con el resto de los factores de riesgo, de manera que esta palabra o estos pactos que venimos aquí a ofrecer a ustedes, a los gobernantes, y también queremos hacerlo extensivo a los ciudadanos, realmente es lo que nos ha traído hoy para estar aquí con ustedes. Y realmente, ¿qué podemos o qué queremos conseguir con esto? Pues aproximadamente entre 15 o 20.000 personas se mueren al año en España por problemas cardiovasculares solo y tienen entre 20 y 70 años. No estamos hablando de las personas más mayores, estamos hablando de personas que tienen toda la vida por delante, muchos de ellos que están en plenas facultades. Sabemos que si prevenimos la enfermedad cardiovascular, prevenimos al menos el 80% del riesgo. Es decir, podríamos estar hablando de salvar 15.000 vidas llevando a cabo estos problemas preventivos que añadidos, tenemos muchas medicinas y tenemos, ellos lo conocen muy bien, fármacos sensacionales que sirven ahora para reducir el colesterol, para controlar la presión arterial, pero la prevención es lo primero y es en lo que, si invertimos en ello, más rendimiento vamos a sacar. Imagínense ustedes, no solo son 15.000 vidas humanas, sino realmente hay muchas más personas que sufren eventos cardiovasculares, que se quedan incapacitados, que pierden calidad de vida. ¿Se puede hacer un coste aproximado de cuánto cuesta eso? ¿De cuánto nos cuesta a todos? Pues las cifras serían desmedidas, ¿no? Así que creemos que ustedes, potenciando lo que ya se ha trabajado, por ejemplo, la estrategia de salud cardiovascular, que es una estrategia preciosa, donde está perfectamente diseñado lo que los expertos consideran que hay que hacer para prevenir esto, pero lo que hay que hacer ahora es ponerlo en marcha. Y creo que son ustedes y los ciudadanos, porque hay que convencer a los ciudadanos de que lo más solidario es cuidarse, porque si uno se cuida, ayuda a la sociedad, va a poder ayudar a otras personas, además de ayudarse a sí mismo. Así que les venimos a pedir eso, que si quieren que mantengan esta bonita idea de que ustedes pasen el screening para ver cómo cada año concienciamos más a los propios parlamentarios y a las personas que están aquí, y les pedimos un esfuerzo para que el plan que presentará Héctor Bueno, que es uno de los líderes junto con las otras personas que están aquí, que han trabajado mucho en ello, se pueda poner en práctica y no se quede en agua de borrajas. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, por mi lado, retomar el... Hay un poquito de sonido de fondo, ¿verdad? Si me disculpan en este momento, que tengo que volver. Muy bien, muchísimas gracias, vicepresidenta, muchísimas gracias. Por mi lado quería hacer
primero agradecer a la excelentísima vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados la presencia, y no solo a ella, sino a los representantes de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes y a todos los asistentes a este evento, vuestra presencia aquí. Quería tener una intervención muy corta, una intervención de alrededor de unos 4 minutos, que casualmente es el tiempo medio en el que ocurre una defunción en España diariamente relativo a enfermedades cardiovasculares. Nos acaba de avisar el Congreso que reglamentariamente no podía haber empezado esta sesión hasta que acabara el pleno. La vicepresidenta ha tenido que volver y nos dicen que lo paremos, que continuemos la sesión, pero cuando reglamentariamente podamos, que es cuando, no, ella ya no vuelve, pero cuando acabe el pleno. Es que no se puede tener ningún evento ni ninguna jornada en el Congreso si no ha acabado Esperamos el pleno. entonces. O sea que tenemos que levantar la sesión y empezar cuando acabe el pleno. ¿Cuántos años de cárcel me supone el haber hecho esto? Muy bien, pues esperaremos, ¿no? Entonces, esperamos. Bueno, pues ya estamos otra vez, nos han autorizado a despegar, o por lo menos a comenzar la segunda parte de la reunión, no, porque ni siquiera habíamos empezado, ¿no? Me había gustado mucho cómo el presidente de Novartis, Jesús Ponce, había iniciado su charla hablando de que cada 4 minutos, nos habías comentado, fallece una persona por problemas cardiovasculares. Creo que te has ganado el continuar, así que cuando quieras. Muchas gracias y pedimos disculpas desde aquí en la medida de lo posible por esta alteración que nadie de los que tienen experiencia aquí la habían sufrido antes. Cuando quieras, Jesús. Muchísimas gracias, Julián, y siempre es un buen momento para vivir una primera experiencia. Disfrutemos de ella. Comentaba lo de los 4 minutos, que va a ser un poquito el mensaje o el tiempo en el que me gustaría dejar algunos mensajes y algunas reflexiones. La primera es la situación de orgullo, tanto para mí como para la compañía a la que represento, de poder estar aquí inaugurando esta jornada, ¿no? En una semana que ha sido tan intensa, donde hemos dado visibilidad a la enfermedad cardiovascular y que gracias a la colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y gracias al trabajo realizado por todos los equipos, pues se ha podido llevar a cabo la medición de riesgo cardiovascular de los diputados y el personal de la casa. Me gustaría hacer una reflexión sobre la elevada prevalencia y el hecho que conocemos todos de la elevada prevalencia que tiene la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo, como su impacto en salud, en la calidad de vida y en las consecuencias económicas y sociales, porque lo llevan a una dimensión, yo diría, de reto mayúsculo social, económico y sanitario, y desde esa perspectiva es como creo que deberíamos abordarlo, ¿no? Y quería compartir 2 datos que a mí me resultan especialmente significativos, porque nos ponen en contexto con cómo estamos aquí y cómo estamos en Europa, ¿no? Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en España, también en Europa, también en el mundo. Pero es paradójico que en el 2019 fuera la primera causa de defunción en Europa, representando un 38% de las defunciones, afectando a casi 2 millones de europeos. Cuando miramos ese dato en España también es terrorífico, pero es un 28% del total de las mortalidades, afectando a casi 120.000 personas por año, ¿no? Lo que tiene una dimensión equivalente al impacto que ha tenido la pandemia durante los 2 años que llevamos viviendo la pandemia de COVID. Y esto es lo que nos hace tener una sensibilidad especial en una enfermedad cardiovascular que tenemos que reconocer que hasta cierto punto está invisibilizada, está trivializada, no tiene el conocimiento social y mediático con estos números tan impactantes que tenemos como quizá debería tener, ¿no? Y por eso creo que tenemos una responsabilidad. Y por eso estamos en esta mesa, ¿no? Y por eso estamos en esta casa siendo un foco tan relevante y un referente para la ciudadanía. Me gustaría coger unas de las palabras que Julián Pérez Villacastín ha mencionado antes, porque es muy relevante que el 85% de la enfermedad cardiovascular es prevenible. Podemos actuar sobre los factores de riesgo modificables, el tabaquismo, la presión arterial, el colesterol, todos esos componentes de ese pacto, ¿no? De los pactos que comentábamos al inicio. Pero además también hay
hay un alto porcentaje que puede estar entre un 25 y un 50% de las causas de enfermedad cardiovascular que son directamente asociados también con falta de acceso a la sanidad o falta de tratamiento adecuado. Tenemos una responsabilidad, sin duda. Y es esencial en esa perspectiva tomar una perspectiva de salud poblacional, entendiendo al colectivo al que va dirigido todas estas acciones, y dentro de esa perspectiva de salud poblacional combinar, trabajar con la prevención de factores modificables, como acabamos de decir, pero también entender que hay un colectivo muy expuesto, que es ese colectivo que ya ha tenido un evento cardiovascular, que ya ha tenido un infarto, que ya ha tenido una angina de pecho, que ya ha tenido un ictus. Ese colectivo está multiplicando su riesgo, mucho más allá de esos riesgos medio altos y altos por edad, como antes se comentaba. Y ese colectivo tiene un riesgo que demuestra que una vez que ha ocurrido el evento, un 25% de esas personas vuelve a tener un evento a los 2 años. Por lo tanto, tenemos una llamada de atención y una llamada de urgencia para tomar acción. Tomar acción en un área que impacta al ámbito económico y social y laboral. Y sabemos que el impacto es muy grande, y por compartir un dato con vosotros, se estima que el impacto económico que pueden tener las enfermedades cardiovasculares puede llegar al 0,7% del PIB. Y si nos centramos en un área específica como es la incapacidad temporal, se puede equilibrar o valorar casi en 145 millones de euros al año el impacto por incapacidades temporales permanentes. Todo esto no lo podemos hacer solos, y esto requiere un ejercicio de colaboración, y esa es la palabra posiblemente más importante de todo el discurso que me gustaría traer sobre la mesa: la disponibilidad para colaborar entre todos, la voluntad de unir administraciones públicas, sociedades médicas, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y, por supuesto, también compañías farmacéuticas, con el esfuerzo que hacemos por traer y disponibilizar innovación, que es muy necesaria. Por último, tenemos que reconocer que en España estamos, pese a estas magnitudes, en una posición privilegiada porque podemos liderar a nivel europeo y sacar orgullo de que tenemos, o ser el primer Estado miembro con una Estrategia Nacional de Salud Cardiovascular recientemente publicada. Y desde aquí mi más sincero agradecimiento a muchos de vosotros, de los que estáis aquí, que habéis tenido un papel de liderazgo y de creación de esa Estrategia Nacional Cardiovascular. Ahora llega el momento de la acción. Tenemos un camino que recorrer todavía, porque tenemos que ponerla en práctica, tenemos que ponerla de largo y tenemos que implementarla. Contad con todos nosotros para ellos, porque todos compartimos el mismo propósito, ese propósito de impulsar la salud cardiovascular para mejorar la vida de miles de pacientes y evitar que en la próxima situación, y quizá el año que viene cuando estemos aquí, en esos 4 minutos teóricos iniciales, muera un paciente cardiovascular. Muchísimas gracias. Esto solo podemos hacerlo todos juntos. Si os parece, ahora damos camino a las siguientes partes del programa, con las 2 mesas que teníamos previstas y también con la intervención del doctor Héctor Bueno. Primero liderará la mesa, y la primera mesa moderada por Natividad Calvente, directora de Asuntos Corporativos de Novartis. Nati, bienvenida. Convocamos la mesa. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y por haber esperado todo este tiempo para la celebración del acto. Yo voy a intentar hacer una mesa muy breve, y lo que le pido a los ponentes es que respuestas muy concisas, porque yo creo que merece la pena. Aquí tenemos
ahora mismo que ya han podido bajar del pleno a personas que están en el Parlamento, y merece la pena que oigan nuestros mensajes. Hemos querido con esta mesa tener una representación de todos los actores que intervienen, y junto con los pacientes, por supuesto, que intervienen en la problemática de la enfermedad cardiovascular, y así representarlo. Y voy a empezar a hacer, sé que teníamos preguntas, que, bueno, en fin, yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible para hacerlo de manera concisa, y por favor os pido brevedad, y si no os cortaré un poquito. Entonces, bueno, cuando hablamos de salud cardiovascular, lo más importante evidentemente son los pacientes, que es el centro realmente, ¿no? Y querría empezar por ahí. Y te lanzo la pregunta, Maite. Bueno, no he presentado, pero yo creo que sabéis los nombres para no hacerlo mucho más largo. Maite, los pacientes, ¿no te da la sensación a veces que esto está un poco banalizado, ¿no? Todo el riesgo, por ejemplo, cuando hablamos de colesterol, riesgo cardiovascular y colesterol, que está banalizado. ¿Cómo estáis actuando vosotros? Porque vosotros trabajáis mucho en esto. Buenas tardes a todos. Lo primero, yo no creo que se esté banalizando. Lo que creo es que todos tenemos que trabajar en la misma línea, sumar sociedades científicas, farmacéuticas, pacientes, para poner el foco en precisamente prevenir desde las edades más tempranas esos factores de riesgo. Y trabajamos el colesterol, lógicamente, porque nos hemos dado cuenta que muchos pacientes que ya han tenido un episodio cardiovascular no son conscientes de la importancia que tiene el tener controlado ese factor de riesgo para evitar precisamente un nuevo episodio. Y nosotros en esta línea trabajamos, y trabajamos para sumar con todos los demás, porque yo creo que todos los que estamos hoy en esta mesa tenemos muy claro que el paciente debe de estar en el centro, pero que hay que contar con ese paciente. Muchas gracias por la respuesta y por la brevedad. Andrés, ¿y cómo podemos concienciar a la sociedad civil de esta necesidad de cuidar la salud cardiovascular? Y sobre todo, una cosa que yo siempre llamo un poco la atención es, está bien concienciar sobre la prevención primaria, pero aquellos pacientes que tienen un episodio previo, que ya han tenido un infarto, que ya han tenido un evento cardiovascular, que tienen que tener incluso más cuidado, ¿cómo concienciarles? Yo creo que en primer lugar también, muchas gracias por la invitación a estar en este acto, y encantado de poder compartir con todos ustedes las reflexiones y las actividades que hacemos desde la Fundación Española del Corazón. Pero yo creo que son dos colectivos absolutamente diferentes. Uno es el colectivo de personas o pacientes que ya han tenido un evento, y como decía antes, el riesgo que tienen es un 25% de tener un nuevo evento en los siguientes 2 años, y en estos es muy importante las medidas de prevención y de tratamiento de su proceso. Pero yo creo que ahí vamos a poder hacer lo que podemos hacer va a ser muy paliativo. Yo creo que los esfuerzos deben dirigirse fundamentalmente a la información, a la formación desde la infancia, desde la más tierna infancia, crear hábitos cardiosaludables y concienciar con las campañas de comunicación que procedan, y con formación y con educación a este colectivo infanto-juvenil. Fíjense, la Fundación Española del Corazón hizo una encuesta que hemos presentado este año, en el que se analizaban los hábitos cardiosaludables o no de la población entre 1 y 15 años, entre 2 y 15 años creo que eran, y han salido datos muy interesantes. Por ejemplo, pues que el 39% seguían una dieta de muy baja calidad, o que el 35% tenían al menos 2 factores de riesgo ya presentes, y estamos hablando de niños. Obesidad, por ejemplo, pues el 20% tenían sobrepeso y el 8% obesidad, y solo el 7% tenían una adherencia a la dieta, digamos, sana. Y en cambio la percepción de las familias era, en el 97% de casos, que la salud era muy buena. Es decir, esa percepción tenemos que cambiarla con educación, con información y con campañas de divulgación. Muchísimas gracias. Y ahora avanzamos un escalón más.
tenemos a la sociedad civil, los pacientes, y ahora avanzamos hacia el primer punto de contacto, que es primaria, con el paciente. Aquí tenemos representantes y tenemos la parte farmacéutica, Raquel Martínez. ¿Cuál es el papel de la farmacia? Porque, claro, a vosotros os llega un paciente que tiene un tratamiento, que muchas veces os dais cuenta que ese mismo paciente ya no está tomando el tratamiento porque no lo está retirando, o que te viene con alguna duda, o que no, tú sabes que no le estás controlando perfectamente. ¿Cuál es el papel de la farmacia comunitaria? Bueno, gracias, por supuesto, a la sociedad, a la Fundación y, bueno, y a Novartis y a Nati en particular por contar con la farmacia, ¿no?, en este foro. Como no, pues teníamos que estar presente, como bien dices, en esa primera puerta de entrada a la atención primaria, ¿no? Y como bien estabas trasladando, pues 2,3 millones de ciudadanos entran diariamente en nuestros establecimientos sanitarios. Estamos hablando de más de 22.000 farmacias distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional y en algunos casos, y yo creo que ustedes lo saben, se encuentran en municipios muy pequeños donde a veces incluso es el único profesional sanitario que tienen accesible. Por lo tanto, la tarea, y estábamos hablando de esa coordinación entre todos y estábamos hablando de ese sumar, pues es imprescindible, ¿no? Porque se puede predetectar muchas cosas y a nivel de la salud pública nuestro papel es vital. Esto es así, porque se detectan aspectos y todos sabemos que a veces el ciudadano pues no es muy sincero, esto es así, y se detectan aspectos con un seguimiento farmacoterapéutico continuo, con un control de la adherencia a esos tratamientos que ya nos están dando la primera voz de alarma o de aviso para directamente derivar. Nosotros no estamos para diagnosticar nada, lo que estamos es para ayudar en esa detección precoz, en esa salud pública educación, estaba hablando nuestro compañero de la mesa también, de esa educación que importante es en edades tempranas, y ahí la farmacia tiene mucho que decir. Y a más estamos desarrollando sistemas digitales que lo que nos están permitiendo también es registrar todo lo que estamos haciendo a diario, porque es verdad que se lleva a cabo mucha labor, y es verdad que por nuestro día a día quizá no registramos tanto. Tarea de registro en el control de la adherencia tan importante, porque sabemos que más del 50% de los ciudadanos no se toman bien sus tratamientos o a veces ni los consumen, y esto va precisamente en provocar un problema de salud, incluso un aumento del gasto. Esto es así, queremos que el sistema sea sostenible. Tenemos herramientas de registro que ya nos permiten tomar nota, que ya incluso hemos presentado en nuestro congreso la semana pasada una herramienta que el propio ciudadano va a poder tener a su disposición toda esta información, incluso el control de sus parámetros clínicos, en esa línea, en el que podamos colaborar en una mayor educación, en un mayor empoderamiento, en una información registrada, en que haya un mayor conocimiento del medicamento por parte del ciudadano, etcétera, etcétera. Incluso esta herramienta le permite que le avise cuando tiene que tomarse el medicamento, porque todos sabemos que hay no adherencias, a veces son intencionadas, a veces no intencionadas. Por lo tanto, bueno, labor de colaboración, siempre con el brazo extendido. Sabemos que nos cuesta a veces estar presente, porque somos establecimientos privados de interés público, esto es así, y desde la corporación profesional estamos en una defensa continua que las normativas que se están desarrollando, y después de una pandemia vivida, donde creo que todos ustedes han sabido lo que es una farmacia, y lo que es un farmacéutico que ha estado abierto, accesible y siempre a su disposición, pues que de una vez por todas se integre realmente a la farmacia comunitaria en la atención primaria. Y bueno, lamento teneros que abandonar, se lo he comentado a Nati, porque tengo otro compromiso, pero de verdad encantada de haber podido compartir este pequeño espacio con vosotros. Ya sentimos que te tengas que ir, Raquel, pero tenías otro compromiso con el retraso que hemos tenido, pero sí. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vosotros. Y continuamos la mesa. Y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y vamos a avanzar un poco más y vamos a avanzar en el plano más clínico. Juan Carlos, hemos visto que, bueno, pues a través de la farmacia entra el paciente, pero también a vosotros también os llega ese paciente, ¿no? Ese paciente con problemas de salud cardiovascular, con un riesgo incrementado. ¿Cuál es el papel de primaria, de la atención primaria a nivel clínico, centros de salud? Esa puerta que abrís, porque ahí tenéis que hacer un triángulo, con el otro nivel asistencial, con vuestros compañeros, también hacéis a veces un triángulo con
en las estructuras de la farmacia comunitaria. Ahí tenéis un rol de polea, ¿no? O de engranaje. Y lo que es más importante, tenemos que hacer un triángulo con el protagonista de todo esto, que es el paciente, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, gracias por darme la oportunidad a un médico de familia, a un médico de atención primaria, que creo que sí somos la puerta de entrada al sistema y que somos responsables y tenemos una oportunidad muy grande en esto de las enfermedades cardiovasculares. Me ha llamado la atención la introducción del doctor Pérez Villacastín, cardiólogo, experto en enfermedades cardiovasculares, que ha destacado dos palabras que a mí me han llamado la atención y me ha llegado al alma. La primera de ellas ha sido: la clave del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares es la prevención. Luego, si fracasamos en prevención, estaremos fracasando en el tratamiento y abordaje de las enfermedades cardiovasculares. El doctor Íñiguez nos comentaba esta encuesta de salud, de hábitos y estilos de vida de la población española, y obviamente los resultados son malos, pero más que los resultados en sí mismos, a mí lo que me preocupa es la falta de conciencia de la propia familia, que es el elemento fundamental que debe dar formación y educación en prevención, a la vez que la escuela y, por supuesto, de la mano de las enfermedades cardiovasculares y de los profesionales. Pero yo creo que la educación y la formación debe iniciarse en las familias. Luego, estamos fracasando. Por otra parte, creo que la otra palabra que me ha encantado es el pacto, ¿no? Esa atención coordinada, que yo más que coordinada digo compartida, en el sentido de que el paciente no es de nadie, es responsabilidad de todos. Lo que se trata es que los distintos especialistas hospitalarios, médicos de atención primaria, demos a ese paciente de la manera más eficiente posible aquellas herramientas, bien sea en forma de educación para la salud, tratamientos farmacológicos cada vez más eficaces, e incluso formación, herramientas para que él transmita a sus miembros familiares, para que esa prevención no sea un fracaso y no lleguemos a ese paciente con un evento cardiovascular con un alto riesgo. Yo creo que trabajando ese triángulo todos de manera coordinada y enfocado y destinado fundamentalmente a la prevención, lograremos cambiar esta tendencia cada vez más creciente de las enfermedades cardiovasculares, que es un problema de salud pública. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y uno de los aspectos que has comentado, y le pregunto a José María, evidentemente el rol del colesterol en la enfermedad cardiovascular lo conocemos. Hay cosas que son, curiosas, quiero decir. Quizás el público en general no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que te llama mucho la atención es la diferencia que hay entre, a determinada edad, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, cómo se aumenta el riesgo de determinados factores. ¿Cómo podemos transmitir este riesgo a la población de una manera, más, no te voy a decir más asertiva porque la población, pero realmente despertando el interés de la población para empezar a cuidarse? Igual que en pandemia nos empezamos a cuidar y empezamos a andar, porque nos parecía muy saludable cuando salimos de la pandemia, andar y correr. ¿Cómo podemos hacer algo así para la enfermedad cardiovascular? Ya lo hacemos, pero... Ya lo hacemos, pero lo hacemos mal, desde luego, porque aquí se han dado muchos datos y yo creo que todos ellos bastante negativos en este sentido, ¿no? La verdad es que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que es fundamental eso que se habla ahora mismo de alfabetización de la población en términos de salud. Creo que la población hay que educarla, y hay que educarla desde el colegio, ya se ha comentado, hay que educarla por parte de las sociedades científicas, de las fundaciones y desde luego desde el gobierno. También hay que hacer campañas de educación a la población que permitan no solamente conocer que deben de hacer una serie de hábitos higiénico-dietéticos adecuados, sino que deben de tomar la medicación que se le prescribe, que si se le prescribe una medicación y no la toman, pues efectivamente no va a hacer ningún efecto, que la adherencia terapéutica está muy relacionada con el conocimiento que tiene el paciente de su enfermedad. Y en este sentido yo creo que los profesionales sanitarios que trabajan en atención primaria son fundamentales, y son fundamentales en el sentido
de que son ellos los encargados también de educar a sus pacientes y de transmitirles la importancia que tiene la enfermedad y que ellos se hagan cargo de su enfermedad. O sea, la responsabilidad, antes hablaba, hombre, yo creo que nosotros tenemos la obligación de educar a los pacientes, de decirle por qué tienen que tomar una medicación, pero el responsable final de su salud es cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que es educación y desde luego dotar de tiempo a la asistencia primaria. La asistencia primaria, lo hemos estado hablando, está pasando una situación terrorífica que la estamos viviendo en los centros hospitalarios y yo creo que es fundamental que tengamos una asistencia primaria potente para no colapsar los hospitales, que no sea tan reactiva y que sea más preventiva, y a mí eso me parece fundamental. Muchísimas gracias. Como vamos muy mal de tiempo, voy a cortar y os voy a pedir una cosa. Estamos en la casa de la política, ¿no? A los políticos normalmente les gusta, cuando te reúnes con ellos, que les pidas, ¿no? Que les des ideas. O sea, muchas veces tienes una conversación y dices, ¿pero qué queréis? Ahora cosas que se puede hacer o no se puede hacer. Entonces os voy a pedir que brevemente cada uno de vosotros nos pidáis, en una frase, en 2 frases, pues para abordar el problema de la salud cardiovascular se tendría que hacer algo que, y ahí os dejo a vuestra imaginación y a vuestra experiencia y al entorno donde vosotros estáis trabajando. Maite. Bueno, pues la carta a los Reyes Magos que haríamos los pacientes. No, va a ser muy breve. Creo que es importante que nos ayuden a visibilizar la importancia que tiene la enfermedad cardiovascular y la importancia que tiene la prevención de la misma. Todos hemos visto anuncios promovidos de cualquier otro tipo de patologías o incluso de accidentes de tráfico. Y aquí todos los que estamos sentados en esta mesa, la Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología, Cardioalianza, hacemos campañas en las que intentamos visibilizar, pero necesitamos que nos ayuden a sumar y sumar con nosotros para poder visibilizar esa importancia que tiene la prevención de la enfermedad cardiovascular. Que nos pongan en el punto 1 de sus agendas y no nos dejen en el punto 5. Yo pediría eso. Muchísimas gracias, Maite. Ambicioso, ¿eh? Ambicioso. Andrés. Pues yo voy a ser un poco iconoclasta. Yo les pediría solo una cosa, y es que arbitrasen los mecanismos adecuados para evitar el impacto tan negativo de las enfermedades cardiovasculares en términos de invertir en su prevención y en la promoción de la salud la misma cantidad de dinero que se invierte en otros problemas relevantes de la sanidad, como puedan ser los accidentes de tráfico, pero cuya inversión en comunicación y en campañas divulgativas y de prevención y de promoción de la salud, en este caso, afectan a un problema que es 120 veces más importante que el otro. Por lo tanto, pido el mismo trato para las enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias, Andrés. Juan Carlos. Yo aprovecho para, una vez que un político me deja pedir, pues voy a pedir algo muy sencillo. Creo que tenemos una de las mejores estrategias nacionales de cardiovasculares. Creo que hay detrás magníficos profesionales y un enorme esfuerzo. Lo único que pido es que no se quede en saco roto, que esa estrategia se lleve a cabo. Es una estrategia de verdad digna de destacar, en el sentido que incluye desde la prevención a la rehabilitación cardíaca, toda la historia natural de la enfermedad cardiovascular, incluyendo esas inequidades y esas diferencias de género. Señores, tienen ustedes encima de la mesa la mejor marco para tomar medidas que cambien la historia natural de esta enfermedad. Llévenlo a cabo, por favor. Muchísimas gracias. José María. Yo no he leído la estrategia, pero recuerdo una estrategia que hubo hace como unos 15 años y el libro se puso en una estantería y no se hizo absolutamente nada y no se llegó a desarrollar, y espero que eso no ocurra. Hombre, yo creo que desde el punto de vista político se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas políticas de salud que reducen la enfermedad cardiovascular, tanto a nivel de, no sé, de alimentación, pues, reducir la sal y el azúcar de los alimentos preparados, reducir o suprimir totalmente los ácidos grasos trans. Creo que se pueden hacer muchas políticas a nivel de ejercicio físico, que se empiezan en el colegio, pero mantenerlas en el instituto, la universidad, favorecer
que los gimnasios sean más baratos, que haya entornos amigables en los barrios por donde se pueda caminar. Creo que se debe de insistir en el abandono del tabaco, intentar no solamente que la gente abandone el tabaco, sino que cada vez menos niños empiecen con el tabaco y trabajar muchísimo con la contaminación. Estos días hemos estado hablando de topar los precios de los alimentos, la cesta de la compra. Yo no sé si hay que topar, bajarle el IVA al 4%, pero desde luego los alimentos saludables deberían de tener un precio pues más razonable que el que tienen ahora, pues para que lo puedan ser asequibles a muchas personas, y desde luego eso es una de las cosas que crea inequidad. Pues muchísimas gracias. Yo me quedo con todas las propuestas porque yo creo que han sido muy buenas. Yo creo que es importante trabajar en programas de prevención primaria para que no ocurran esos eventos, pero también en esa prevención secundaria para que los que de verdad tienen un riesgo aumentado respecto a la población basal también tenga esa educación y esa prevención secundaria para evitar pues lo que es la enfermedad cardiovascular. Yo, muchísimas gracias, perdonadme y disculpadme por ir tan deprisa a la mesa, me hubiera gustado estar un poquito más de tiempo con vosotros y voy a decir bien las instituciones: Fundación Española del Corazón, SENFI, primaria, SEA, Sociedad Española de Arteriosclerosis, y Cardioalianza, y Consejo de Colegios de Farmacéuticos. Muchísimas gracias por haber estado aquí y acompañarnos este ratito. Buenas tardes. Héctor Bueno me parece que es el que pasa ahora. Perdonad, vamos a hacer un cambio en la agenda porque la portavoz de Rosa Romero, doña Rosa Romero, se tiene que ir, y vamos a hacer ahora la mesa de la que modera y después la charla de Héctor Bueno. Perdonad. Gracias.
Bien, muy buenas tardes y pues en primer lugar agradecerles a la Sociedad Española de Cardiología, a la Fundación Española del Corazón, a todos los asistentes y a todos los profesionales que han venido esta tarde con nosotros aquí en el Congreso a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares, su importancia y sobre todo también la oportunidad que nos dan para conocer en mayor profundidad pues todos los retos que tenemos por delante. Soy la presidenta de la Comisión de Sanidad y me acompañan las portavoces de los grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. Ana Prieto, que es la portavoz del Grupo Socialista, Mercedes Jara, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, y Elvira Velasco, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Como no, en primer lugar, pedir disculpas porque esta jornada se ha retrasado debido a que estábamos en pleno y que pues no siempre es fácil poder saber exactamente a qué hora termina el pleno y por eso, bueno, pues hemos tenido que empezar un poco después y por eso pues también pedirles disculpas. La mesa que me habían encomendado que moderara, pero que va a ser por mi parte solamente presentada porque tengo que ausentarme y no voy a poder estar con mis compañeras durante el desarrollo de la misma, pero sí que me parece una mesa importante también el liderazgo de España en Europa frente a las enfermedades cardiovasculares, porque efectivamente España puede liderar este asunto y tiene mucho que decir. En Europa las enfermedades cardiovasculares son también la principal causa de muerte, como también en nuestro país afecta a casi 60 millones de pacientes en la Unión Europea. Cada año mueren en nuestro continente europeo casi 2 millones de personas. Yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y yo creo que aquí hay varias reflexiones que seguro que mis compañeras y las portavoces de la comisión abundarán en ello, pero hay reflexiones que se pueden plantear desde, pues, ¿llega tarde la Unión Europea o no al abordaje de estas enfermedades? ¿Qué valoración pueden hacer de los planes que se están desarrollando en este momento y están trabajando en la Comisión Europea y también en los Estados miembros? ¿Es necesario un plan europeo de enfermedades cardiovasculares al estilo de lo que se ha hecho, por ejemplo, pues en la lucha contra el cáncer, ese plan europeo tan importante? Bueno, son retos o reflexiones que yo dejo aquí, que después ella, conjuntamente con otros asuntos, podrán plantear. Y yo creo también muy importante cómo reducir esa brecha en salud entre Estados miembros y también dentro de nuestro propio país. Yo creo que son algunas de las reflexiones que yo quería plantear esta tarde aquí, moderando la mesa, y que las dejo pues para que ellas puedan comentar, pero sobre todo hay un asunto que yo creo que debemos saber aprovechar y es qué papel va a jugar España en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2023, donde tenemos una oportunidad de liderar desde España los temas de salud y en concreto cardiovasculares. Y por último decirles por mi parte, pues en primer lugar, agradecerles que en esta semana profesionales sanitarios han estado cuidando también de nuestra salud, la de los diputados y diputadas y la del personal de esta casa, con estas pruebas que nos han estado realizando, que de alguna manera vienen a que nosotros también pudiéramos colaborar o contribuir a esa sensibilización o esa concienciación que se ponía aquí de manifiesto precisamente en la mesa anterior, que es muy importante para concienciar a todos, a la sociedad en su conjunto, de la importancia de estas enfermedades que yo creo que a pesar de su altísima prevalencia no somos conscientes individualmente de la trascendencia que tiene. Y hay mucho que hacer, empezando por nuestro propio autocuidado, porque en la salud yo creo que si algo ha revolucionado es que hasta hace poco todos teníamos en la mente que quien se ocupaba de nuestra salud eran los médicos, eran los profesionales sanitarios. Y yo creo que hay un elemento importante que cada vez más debemos aportar, y es que de la salud nos tenemos que ocupar todos. Los profesionales, por supuesto, fundamentales, y tenemos además magníficos profesionales en nuestro país de los que podemos presumir, pero también todos, cada uno individualmente, podemos autocuidarnos y podemos mejorar nuestra salud, en este caso cuidar de nuestro corazón,
con mejores hábitos saludables, con esa dieta mediterránea, con esa prevención fundamental y sobre todo también pues trabajando en esa educación empezando desde las edades más tempranas con los niños, desde la familia, ¿no? Y por supuesto también trabajando con todos los actores que se pueden implicar. No solo la administración responsable competente en materia sanitaria, en este caso, pues el Ministerio, las comunidades autónomas, también el resto de administraciones tienen mucho que decir, desde los ayuntamientos, qué modelos de ciudades se impulsan, donde hay más zonas verdes, donde haya más zonas para que el ciudadano pueda caminar, pueda moverse en bicicleta, en definitiva, todo lo que significa promover una vida saludable y donde desde la arquitectura de salud pública podemos contribuir a esa vida saludable que va a tener una repercusión directa en cada uno de nosotros y también en nuestro sistema sanitario, que evidentemente lo haremos que sea más sostenible, pero sobre todo en mejorar la calidad de vida. Y por supuesto, pues en aprovechar las nuevas tecnologías, la transformación de la salud digital, que es fundamental, el acceso a la innovación, la inteligencia artificial, Big Data, que podemos ir a ese modelo predictivo que nos puede ayudar a diagnosticar quiénes, qué personas, qué pacientes pueden tener mayor riesgo, ¿no? Que es, en definitiva, de alguna manera parecido las pruebas que se han estado haciendo aquí esta semana. Yo les voy a contar datos que me decían de lo que ha significado en las pruebas que se hacían a los diputados y personal de la Casa. De total, a 279 personas se han realizado pruebas. Pues la edad media es de 47 años, que en definitiva es una edad más joven incluso de la que podíamos pensar que hay aquí en la Casa. Pero de los varones que se han hecho de las pruebas, el 47% tiene un riesgo moderado a alto de tener un evento cardiovascular. Y en mujeres, un 28%. Es decir, vuelve a reproducirse lo que la sociedad en su conjunto, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares tienen mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres, algo que también evidentemente pues, sería digno de muchos estudios, ¿no? También me contaban que incluso en algún caso se ha detectado que podían tener un evento importante y que se ha puesto en alerta a esa persona, a ese diputado, a trabajador de la Casa, ¿no? Por tanto, de verdad que yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento por haberse preocupado también de nuestra salud, porque es verdad que esta es una casa donde el estrés y la tensión pues también tiene una repercusión alta en nuestro corazón y por tanto que se preocupen de nosotros, pues también en nombre de todos los diputados y diputadas y de todo el personal del Congreso de los Diputados, pues quería trasladárselo a todos ustedes. Y de verdad que gracias por venir a traernos estas iniciativas, por permitirnos que también hayamos podido celebrar nosotros aquí en el Congreso el Día Mundial del Corazón y que con sus propuestas nosotros nos vamos a comprometer, pero también nos dan una oportunidad de trabajar mejor, de hacer mejor nuestro trabajo, de poner el acento en las prioridades y desde luego no hay duda que cuidar de nuestro corazón debe ser una prioridad en materia de salud que en definitiva mejorará la calidad de vida de todos y sobre todo también la de los pacientes y de todo el sistema en su conjunto. Así que muchas gracias, discúlpenme que me tenga que ausentar, pero quedan en muy buenas manos, que son las portavoces que seguro que van a tener intervenciones muy interesantes, porque en los temas de salud hay mucho más acuerdo de lo que se pueden imaginar en la calle. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Pues hemos decidido entre las tres que empiece yo. Bueno, en primer lugar, para mí, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, es un placer poder acogerles en esta casa y además hoy, que es el Día Mundial del Corazón, ¿no? Que es una fecha
para recordar la importancia de trabajar por mejorar la salud cardiovascular de la población. Bueno, yo lo que hice, les voy a contar, me preparé un texto que les voy a relatar y que luego podemos también entrar en un pequeño diálogo, debate, si nos da tiempo, porque vamos con muy mal de tiempo. Bueno, en primer lugar, quería comentar que el pasado 27 de abril el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobaba por unanimidad la Estrategia en Salud Cardiovascular. ¿Y con qué objetivo? Bueno, como ustedes saben, con el reto de conseguir un cambio en la salud cardiovascular de la población y promover la adopción de hábitos de vida saludables. Y para responder a este y a otros retos se creó y se aprobó la estrategia. Es decir, esta estrategia nace como continuidad y como extensión de aquella estrategia de cardiopatía isquémica aprobada en octubre de 2007 y además responde a la necesidad de incorporar nuevas perspectivas sobre la salud cardiovascular, no solo ante la cronicidad, sino también un planteamiento más amplio que busque además limitar el impacto de estas enfermedades y evitar su aparición. Está publicada, como saben, desde el 17 de julio en la web del Ministerio de Sanidad. Bueno, tiene 2 ejes vertebradores transversales, 7 ejes vertebradores de actuaciones específicas y además hay 4 apartados de patologías específicas dada su relevancia e impacto, que es la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías y las arritmias. Pero en concreto son 130 acciones concretas y valga la redundancia, dirigidas a mejorar la salud cardiovascular de la ciudadanía. También tiene indicadores específicos que van a permitir evaluar la estrategia y valorar su alcance en los próximos años. Quería aclarar aquí también que la nueva estrategia no contempla prohibiciones de ningún tipo, sino que hace recomendaciones sobre hábitos saludables. Desde mediados o principios de los años 50 es verdad que las enfermedades cardiovasculares han ido ganando importancia en la salud de la población, hasta convertirse en la primera causa de muerte en España y en la Unión Europea, donde llegaron además a provocar 2 millones de muertes en el año 19. Y son la segunda causa de hospitalización en España, a pesar de que nuestro país ha alcanzado una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Pero, dicho esto, la mortalidad provocada por este grupo de dolencias, aunque es progresivamente descendente, nos conlleva a seguir avanzando en la mejora de la salud cardiovascular, al tiempo que se abordan otros desafíos como la cronicidad y la discapacidad. La estrategia tampoco olvida el impacto de la pandemia en España y también se incluyen algunas de las oportunidades que han emergido en esta crisis, como el uso de la telemedicina. La estrategia propone abordar factores de riesgo desde una visión integral. Como dije, se centra en 4 áreas de actuación: la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita y valvulopatías. Creo que es necesario ofrecer respuestas integrales, robustas y coordinadas ante el reto de que contamos con una población cada vez más envejecida y por tanto son más las enfermedades crónicas. Y ante este reto el Gobierno de España ha respondido con esta estrategia que supone un cambio de paradigma y que está destinada a mejorar la salud de la población desde una perspectiva que no solo busca reforzar los niveles asistenciales, sino que plantea un marco de promoción de la salud que evite el desarrollo de la enfermedad. Me detengo un momento en la perspectiva de género. Es verdad que es necesario contar con la perspectiva integral de la atención centrada en la persona, desde los determinantes sociales, en particular el género, aunque hay que pasar por la educación de la salud de los pacientes o la capacitación del personal sanitario, mejorar el diagnóstico precoz junto a la importancia de la prevención o rehabilitación. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de género, en 2019 en España fallecieron 9.000 mujeres más que hombres a causa de una enfermedad cardiovascular. Y a esto no le podemos dar la espalda. Es verdad que el género es el sistema de valores, de normas, de roles, a través de los cuales se determinan procesos estructurales, psicosociales y compartimentales. Pero pese a los esfuerzos realizados,
ha habido un estancamiento en la reducción general del impacto de las enfermedades cardiovasculares para mujeres en la última década. Y esta circunstancia requiere reconocer de que más allá de las diferencias biológicas, los factores de desigualdad de género aumentan el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Y este reconocimiento del problema es un paso importante y es un paso previo a la implementación de estrategias para lograr la equidad de género con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Y termino nada más que apuntando dos cosas. El 24 de noviembre se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad mediante un acuerdo transaccional que instaba al Gobierno a aprobar una estrategia en salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, y también se impulsó una iniciativa que también fue aprobada en la Comisión de Sanidad del Congreso, que, como bien dijo la presidenta, llegamos a más acuerdos que a discrepancias, pues para mejorar el conocimiento y la prevención del ictus y consensuar la aprobación de una guía práctica clínica sobre el abordaje del ictus. Y como la presidenta dejó una pregunta encima de la mesa, ¿qué pasa desde la Unión Europea? Pues quiero comentar que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se manifestó por seguir impulsando la construcción de una unidad europea de la salud para responder de manera coordinada y equitativa a los retos presentes y futuros del continente en materia de salud, destacando la importante contribución que supone el Reglamento de Salud EU for Health. España ha realizado avances para la consecución de este objetivo que han ayudado a convertir la sanidad pública española en un modelo de referencia europeo y mundial. Así, nuestro país ha participado en las 13 acciones conjuntas de este grupo de trabajo de EU for Health 2021 y ha avanzado una acción conjunta para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes en el presente ejercicio. No digo más para dar paso a mis compañeras, pero decir que seguiremos trabajando en esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Elvira Velasco Morillo, soy la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. Y bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarles por en el Día Mundial del Corazón llevar esta jornada aquí a esta casa, a la casa de todos, al Congreso de los Diputados, ¿no? Esta mañana, según entrábamos los diputados en el Congreso, pues nos abordaban las familias de niños con cáncer, también una jornada de sensibilización, y por eso llevamos un lazo color oro, más o menos, y terminamos con esta jornada. Yo creo que para los parlamentarios, por lo menos de la Comisión de Sanidad, pues nos llena de orgullo que se puedan celebrar jornadas de este tipo en esta casa, ¿no? Y por ligar a una de las ideas o conclusiones que hacía Marta en la mesa anterior de visibilizar la importancia de la salud cardiovascular, pues yo creo que en alguna de las palabras que les voy a trasladar pues va un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que al final, si hacemos todos, sumamos todos o ayudamos a sumar, pues al final daremos más visibilidad entre todos, ¿no? Y bueno, pues agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y a la Fundación Española del Corazón por su trabajo a promover la educación, la prevención y la investigación de la salud cardiovascular en la sociedad civil y el fomento y difusión de los hábitos de vida cardiosaludables en la población española en general, ¿no? Y no podemos no tener presentes trabajar en disminuir las desigualdades sociales a este respecto y mejorar la prevención y promoción de la salud en aras de minimizar el impacto que estas enfermedades tienen para los pacientes y sus familias, así como la sostenibilidad del sistema. Hay que reconocer que estamos en un momento complicado, que hay familias que lo están pasando mal y que lamentablemente pues repercute también en su calidad de vida, en sus hábitos de vida saludables y como representantes de los ciudadanos pues debemos de trabajar para luchar por esas desigualdades, ¿no? Y en el Día del Mundial del Corazón quisiera recordar que las enfermedades cardiovasculares, ya se ha dicho aquí y mucho mejor que yo, son la principal causa de muerte en el mundo por encima de las enfermedades oncológicas. Se calcula, han dado cifras y no las voy a repetir yo.
y en España el coste estimado, si hablamos, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, se cifra en torno a unos 2.500 millones de euros anuales, lo que supone un 3,8% del gasto sanitario global. Por supuesto, estamos hablando de gasto hospitalario, de ambulatorios, farmacéuticos y de los cuidados. A pesar de la gravedad de esta patología, si hablamos de la insuficiencia cardíaca, el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca o alguna de las enfermedades cardiovasculares se pueden reducir si adoptamos los hábitos de vida saludable y tratamos los factores de riesgo cardiovascular. Además, es claro, y también lo han comentado en la anterior mesa, que desde la atención primaria se debe de realizar un seguimiento ágil, continuo y coordinado con la atención especializada para garantizar una atención integral de este paciente, del paciente que tenga una insuficiencia cardíaca o de todos aquellos pacientes que puedan ser susceptibles de una enfermedad cardiovascular. Pero debemos de ser conscientes y ver también la realidad que tenemos pues, con respecto a la situación de nuestra atención primaria, o incluso en algunas de las especialidades. Podemos hablar de algunas especialidades. Si hablamos de cardiólogos, pues yo, por ejemplo, soy de una comunidad autónoma, Castilla y León, y bueno, pues en Ponferrada, por ejemplo, había un número muy reducido de cardiólogos, que era imposible que al final podamos abordar la complejidad en su conjunto que tiene los problemas cardiovasculares, ¿no? Es algo que debemos de insistir y ahí estamos trabajando en dotar de los recursos humanos que realmente necesitamos desde el Sistema Nacional de Salud. Está claro que es importante hacer un abordaje multidisciplinar para disminuir pues, tanto los ingresos hospitalarios, los reingresos e incluso al final reducir la mortalidad, ¿no? Para ello es fundamental la coordinación, como antes decía, de todos los profesionales sanitarios, desde cardiólogos, medicina interna, nefro, urgencias, atención primaria o enfermería, ¿no? Y es importante que se desarrollen, por ir un poco a las conclusiones, las estrategias de prevención y factores de riesgo cardiovasculares y de promoción de hábitos de vida saludable. Ana antes indicaba esa estrategia de salud cardiovascular que se aprobó, pero podríamos recordar pues ese plan estratégico de cardiopatías que se llevó a cabo pues siendo Ana Pastor ministra, ¿no? Entonces yo creo que también marcó un marco de actuación con una dotación presupuestaria, pero seguro que desde entonces pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Dotar a los hospitales de los recursos para que las unidades que tengan estén perfectamente acreditadas y dotar también y garantizar los métodos diagnósticos. Yo tuve la suerte de ver cómo, por ejemplo, en el servicio de cardiología de Salamanca, pues cómo se incorporaron pues un TAC, una resonancia magnética, cómo todos los profesionales pues al final del área del corazón pues tenían todos los medios todos medios diagnósticos y podían pues hacer un mejor diagnóstico clínico, ¿no? Y qué decir también de los temas de los tratamientos farmacológicos, la incorporación de los nuevos anticoagulantes, o sea, también podríamos hablar el tema de los visados, en fin, cuestiones que nos han trasladado y que está pendiente pues, de hacer una valoración más en profundidad, ¿no? Las campañas también nos lo recordaban en alguna de las conclusiones. Yo creo que cualquier medida de difusión y eso que hagamos, pues la verdad es que será insuficiente si con la complejidad y la necesidad que tenemos de abordar pues todo el ámbito de la prevención. O sea que cualquier campaña como la que hemos tenido aquí y la jornada que se ha hecho de Pactos por tu Corazón para sensibilizarnos a todos nosotros y para al final cuidarnos, como decía la presidenta, pues bienvenido sea, ¿no? Y desde luego, por ir un poco a contestar alguna de las preguntas que decía la presidenta, España, teniendo a los mejores profesionales, teniendo unos
los medios tecnológicos de primer nivel de cara a nuestra presidencia europea. Debemos de ser pioneros a la hora de establecer conclusiones que en el área de la salud cardiovascular, por ejemplo, pues se identifique que es una prioridad y que España es líder a la hora de establecer conclusiones en el marco de la Unión Europea. Agradecerles nuevamente pues este encuentro y bueno, pues a su disposición para lo que consideren. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Mercedes Jara Moreno, pertenezco a la Comisión de Sanidad como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox. Me uno a casi todos los puntos que han expuesto mis compañeras y voy a puntualizar algunos otros detalles que pueden ser complementarios. En primer lugar, desde Vox saludamos dos cosas: la celebración de esta jornada y la publicación de la Estrategia de Salud Cardiovascular. Desde Vox, asimismo, celebramos el gran prestigio que tiene la cardiología española y sabemos del liderazgo que han tenido y tienen los cardiólogos españoles en la Sociedad Europea de Cardiología. Compartir con los presentes que soy médico de urgencias y mi visión de la enfermedad cardiovascular tiene connotaciones eminentemente prácticas y centrada en los problemas agudos de los españoles con estas enfermedades. Decirles que la presente estrategia me ha resultado muy útil con sus 280 referencias. Desde el punto de vista de la atención urgente, hay que reseñar que existen inequidades que no son aceptables según las comunidades autónomas a las que pertenezca el usuario del Sistema Nacional de Salud y de la orografía del terreno, y así tenemos que no tienen las mismas oportunidades de ser atendidos en un evento cardiovascular agudo, donde el tiempo es vida, si tiene la mala suerte de vivir en la España vaciada, si ha nevado y está aislado en áreas montañosas, si es de noche y nuestros helicópteros sanitarios no tienen visión nocturna, o si, por ejemplo, viven en Ceuta o en Melilla y hay tormenta, con la imposibilidad de los helicópteros de salir porque tienen deficiencias técnicas para volar en estas circunstancias. Vemos fundamental acometer los problemas prácticos de los españoles que sufren un evento cardiovascular e incidir principalmente en solventar estos problemas reales y tangibles, sin importar la ideología del político que les hable. Asimismo, vemos inasumible las listas de espera en cirugía de reconstrucción o reposición valvular, en estudios electrofisiológicos que pueden diagnosticar y tratar en un mismo acto, de implantaciones de DAIS y demás problemas que precisan de solución urgente. Tras hacer estas salvedades, que han sido el día a día en el desarrollo de mi vida profesional como médico, hasta hace un año, desde Vox estamos muy a favor de apoyar las estrategias que supongan un avance en disminuir la incidencia de la enfermedad cardiovascular y sus eventos agudos. El control de los factores de riesgo cardiovasculares estaría mucho más garantizado para nuestra población si los médicos de familia tuviesen suficiente tiempo para atender a sus enfermos, si la atención primaria estuviese suficientemente potenciada como para poder dedicarse a la información y educación de la población con programas de control de obesidad, tanto adultos como niños, de control del síndrome metabólico, del control del cumplimiento de los tratamientos de las patologías crónicas. No entendemos tampoco cómo la ideología de género tiende a entrar también en la estrategia de salud cardiovascular, pues las estadísticas son las que son y estas enfermedades afectan a personas, tengan el sexo, no género, que tengan. Identificados de entre los factores de riesgo cardiovascular, los que son preeminentes en el desarrollo de eventos cardiovasculares, creemos que habría que hacer especial hincapié en el desarrollo de estudios que tiendan a evitarlos, como la promoción de la dieta mediterránea sin criminalizar los productos españoles, como por ejemplo el vino tinto, la promoción de la actividad física, el control estricto del hábito tabáquico con medidas informativas y no impositivas, y cualquier factor de riesgo que los expertos identifiquen como importante y cuyo control estadísticamente realmente se traduzca en una disminución de la enfermedad cardiovascular. Equipararnos a Europa en cuanto a guías terapéuticas y estrategias es muy deseable, pero
no viendo como una entelequia de mejora e imitable todo lo que ocurre en Europa, donde las estadísticas muestran grandes diferencias en cuanto a incidencia de enfermedad cardiovascular y atención entre los distintos países. Es muy deseable, dentro del marco de salud europeo, la transferencia de conocimientos, la promoción de la digitalización de la sanidad que dé agilidad a esta transferencia y el compartir datos. La inversión de presupuesto en investigación y desarrollo tendrá siempre todo nuestro apoyo, y si no pierde de vista la realidad de los enfermos en España y si no supone ninguna merma en la consecución del objetivo de que todos los enfermos afectos de alguna enfermedad cardiovascular en cualquier punto de nuestra geografía tengan las mismas oportunidades. Es ideal hablar de un espacio europeo de datos en salud, pero ¿cómo hacerlo cuando no tenemos un espacio español de datos en salud? Por otra parte, tenemos desconfianza sobre lo que llaman estrategia farmacéutica europea. Si se queda en mejorar el acceso a medicamentos y a atender las necesidades médicas no cubiertas, estaremos de acuerdo. Pero si se quiere importar el mecanismo de compra centralizada que hemos tenido con las vacunas SARS-CoV-2, nos tendrán en contra. En esencia, y finalizo, cooperación y coordinación sin duda, pero ejerciendo nuestra soberanía con más fuerza e inteligencia. Esperamos haber aclarado desde vos nuestras posturas, aunque no somos eurodiputados y casi todas las preguntas iban más dirigidas a ellos. Muchas gracias. Como no tenemos presidenta, si tienen alguna pregunta, pues bien, y si no, pues terminaríamos la mesa, o sea, que lo que nos digan, ¿no? Ya, vale, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en este día de la salud cardiovascular, el Día del Corazón, y en esta mesa precisamente que se ha hablado sobre el liderazgo español en la europea, es mi privilegio presentar la estrategia de salud cardiovascular en nombre de los más de 100 personas que han desarrollado esta estrategia. Como coordinador, uno de los 4 coordinadores científicos, y también Sonia Peláez está ahí, coordinadora técnica de la estrategia, que ha tenido un papel esencial. Ya lo han comentado, la estrategia son las herramientas que tiene el Ministerio para intentar reducir las inequidades regionales que se mencionaban y que son evidentes por distintos motivos. El objetivo específico de la estrategia de salud cardiovascular es mejorar el nivel de salud cardiovascular de la población española, promoviendo la salud cardiovascular en la ciudadanía y reduciendo la incidencia y prevalencia de las enfermedades cardiovasculares desde el inicio hasta el final, como se ha dicho, utilizando medidas demostradas como efectivas, seguras, eficientes y sostenibles. Fue aprobado por el Consejo Interterritorial el 27 de abril. La estrategia implica algunos cambios de visión respecto a estrategias previas que son muy importantes. Ya no hablamos de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular ya es demasiado tarde.
y siempre os lo digo, el mayor éxito que podríamos tener los cardiólogos es no tener pacientes. Eso no va a ocurrir, pero sin duda, desde la perspectiva poblacional, es por lo que debemos apostar. Ya no es solo el sistema de salud, tenemos que ir a la sociedad, hay que empezar desde los colegios, desde los niños, desde la educación, desde los ciudadanos, como se ha mencionado a lo largo de la jornada. No solo son los pacientes, que son los protagonistas del centro, sino que tenemos que ir antes de que sean pacientes. Tenemos que intentar que cuantas más personas haya que no llegan a ser pacientes, más éxito habremos tenido. Y no solo somos los profesionales sanitarios, todos debemos estar implicados. Los políticos, los educadores, etcétera, los padres, la familia, etcétera, tienen que ayudar en promover los estilos saludables. Tiene también una visión multidisciplinar desde el inicio, desde la coordinación. La técnica no era una estrategia solo de cardiólogos, éramos un cardiólogo, una persona experta en gestión y planificación, una médico de atención de familia y una enfermera, con 100 participantes que sí, que incluían cardiólogos, otros especialistas médicos de atención primaria, enfermería, profesionales no sanitarios, que son muy importantes, gestores, planificadores, etcétera, representantes de varios departamentos del Ministerio, de otras estrategias, no pretendimos reinventar la rueda, y por supuesto pacientes no podían faltar. La perspectiva de la estrategia va precisamente desde la ciudadana o ciudadano sano hasta el final del proceso. Hemos oído que un 20 y tantos % de las mujeres y casi 48% de las personas que estaban en este Parlamento, en este edificio, tenían riesgo moderado o alto, es decir, están en esta situación de posible enfermedad asintomática, probablemente tienen factores de riesgo y pueden acabar desarrollando eventos ya sean agudos, y en el que son absolutamente, particularmente en la enfermedad cardiovascular, el tiempo es dependiente y la disposición que se tiene de los sistemas de emergencias y de los sistemas de urgencias para un tratamiento eficiente, los pacientes crónicos, que es realmente lo que nos está desbordando de alguna manera el sistema, los pacientes terminales, etcétera. Pero eso hay que tomar en consideración los factores individuales de los pacientes, el entorno cercano, clase social, escuela, trabajo, etcétera, y el contexto político y socioeconómico que últimamente determina el esquema, el sistema de salud que tenemos. Hemos tomado en consideración los determinantes de salud y los determinantes de inequidad. Hay muchos tipos de inequidad. Hay regional, hay por raza, hay por género, hay distintos sistemas de inequidad que hemos intentado abordar a través de un sistema estructurado en 3 ejes centrales. Continuidad de cuidados, es clave que todo el mundo esté coordinado, seguridad del paciente y conocimiento del estado de salud. Se mencionaba la necesidad de saber dónde estamos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de asistencia. Necesitamos más información y tenemos que aplicarla a 6 líneas transversales, que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad y detección precoz, empoderamiento y participación ciudadana, gestión del conocimiento, investigación, desarrollo e innovación, equidad, abordaje integral a la persona con enfermedad cardiovascular aguda y crónica. Esto creó 7 líneas longitudinales, la aplicación de estas a la salud cardiovascular, promoción de salud cardiovascular, gestión del conocimiento de I+D+I en salud cardiovascular y la equidad, en concreto el género. Y el género no fue una elección gratuita, fue porque la inequidad o las diferencias por género fueron descritas en la patología cardiovascular. Les recuerdo el síndrome de Yentel, y desgraciadamente todavía están presentes y tienen su importancia. Y 4 síndromes cardiovasculares dentro de los muchos que hay, que elegimos por su peso específico en la sociedad desde el punto de vista de prevalencia o de coste o de mortalidad. La cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la muerte súbita y las valvulopatías. Esto crea un sistema, por decirlo así, matricial, que podríamos ver así, y pedimos al equipo que creara esta matriz y que hiciera, digamos, este mapa de calor para determinar cuáles eran las prioridades, donde había que seleccionar las actuaciones de hacer. Quedando un sistema que es relativamente complejo, no es fácil leer la estrategia, pero les aseguro que está muy pensada.
Un aspecto que sí que consideramos esencial es que no fuera un brindis al sol, que de las necesidades y expectativas planteadas se pudiera llegar a los efectos deseados. Y para eso desarrollamos esta estructura desde los ejes vertebradores, puntos críticos, hasta llegar a los indicadores de salud. Este sería un poco el esquema de la estrategia. En cada ámbito de actuación hay seleccionados unos puntos críticos. De ellos se elaboran unos objetivos estratégicos, acciones e indicadores para medir que en efecto se ha llevado a cabo lo que hemos querido. 27 puntos críticos, 99 objetivos estratégicos, 134 acciones y 61 indicadores. Me encantaría contárselos, pero evidentemente no tenemos tiempo para ello. Sí que quiero decir que hemos elaborado también un mapa estratégico para desarrollarlo. Como saben, los mapas estratégicos se diseñan de arriba abajo, desde los objetivos a las necesidades, a los procesos para hacerlo y los recursos, y para eso creamos unos cuadros de mando específicos que digamos, contemplan estos 4 niveles, y de hecho este es el mapa estratégico global de la estrategia, abruma, y de hecho cada una de las líneas tiene su propio mapa estratégico. Evidentemente no puedo entrar en detalles, pero tiene una herramienta para poder llevarlo a cabo. Otro aspecto importante es llevarlo adelante, y para eso hay que evaluar. La evaluación de los mapas estratégicos se hace de abajo a arriba, desde los recursos hacia los procesos, las necesidades y los objetivos, y definimos indicadores específicos tanto de recursos, de procesos, de resultados intermedios y de resultados finales para que se pueda analizar los progresos de esta estrategia. Solo quiero aclarar con el tema del liderazgo español. Esta estrategia fue presentada en el último Congreso de Cardiología de la Sociedad Europea de Cardiología, que se llevó a cabo en Barcelona. Como saben, es el congreso de cardiología más importante del mundo. Ya anunciaban que España tiene un plan cardiovascular, de salud cardiovascular, y aquí ya provocaban hacia un plan de salud cardiovascular. Creo que tenemos la herramienta para avanzar en la salud cardiovascular española. Probablemente en la presidencia española de la Unión Europea sería una oportunidad ideal que lo tomaran como bandera y utilizaran esta palanca con todas las ideas que han mencionado las señoras portavoces para liderar este aspecto en España, en Europa, porque creo que podemos. Muchísimas gracias por su atención. No sé si alguien cierra o no. ¿Cierras tú? Dar las gracias a todos los asistentes. Ha habido, bueno, como todos sabemos, ha sido un poquito más largo en la espera de lo que esperábamos. Yo creo que ha merecido la pena tanto la intervención de la primera mesa como las portavoces de Sanidad y el doctor Héctor Bueno, que ha hecho yo creo que rápido, pero un resumen bastante interesante de la estrategia. De verdad, gracias a todos por la paciencia. Estas cosas del directo yo creo que es lo que tiene, y por haber estado aquí, y por supuesto a todos los ponentes y a las portavoces y al doctor Héctor Bueno. Muchísimas gracias.